Hola amigos traders, les saluda Lolo. Iniciaré el análisis y proyección correspondiente a la semana entre el día lunes 10 de marzo al día viernes 14 de marzo del 2025. Hacer presente que este análisis lo realizo en base a una acción del precio con volumen, para lo cual utilizo herramientas de Cluster Delta, empresa cuyo link se encuentra en la descripción del presente video y que me permite insertar tanto volúmenes como indicadores propios de futuros en plataformas como MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader y también en plataformas de futuros como NinjaTrader. Antes de comenzar este análisis, echaremos un vistazo a las noticias importantes que tenemos en el calendario económico. Vamos a la web de Investing. Tenemos un filtro de 3 estrellas en horario de Nueva York. Vemos que el día martes 11 de marzo tenemos la encuesta de ofertas de empleo. El día miércoles 12 de marzo tenemos la comparecencia del Banco Central, de la presidenta del Banco Central Europeo. También un poco antes de la apertura de la sesión de Nueva York tenemos el IPC subyacente mensual y anual, y finalmente los clásicos inventarios semanales del petróleo. Finalmente el día jueves 13 de marzo tenemos las nuevas peticiones de subsidio de desempleo y el IPP mensual. Importante también destacar que esta semana que se inicia hay cambio de horario en la costa este de Estados Unidos, por lo tanto el uso horario de Nueva York se adelanta una hora, para que lo tengan presente, que esta semana, al menos los que todavía no tienen cambio de horario en sus países respectivos, tienen que adelantar la sesión americana una hora esta semana que comienza. Bien, iniciamos entonces nuestro análisis mirando el euro dólar. Estamos en una temporalidad de H1. ¿Qué es lo que podemos observar acá? Tenemos perfiles de volúmenes semanales, y lo primero que vamos a hacer es testear si los niveles que nosotros habíamos pronosticado han sido cumplidos. Entonces, ¿qué podemos identificar? Teníamos una estructura Wyckoff prácticamente que se estaba desarrollando desde la última semana de diciembre del 2024, prácticamente 2 meses, y ya se ha realizado este breakout, este rompimiento a esta estructura acumulativa que se estuvo desarrollando durante 2 meses. Así que básicamente los niveles que nosotros habíamos identificado fueron totalmente testeados. Vamos a hacer un zoom un poco. Y claro, podemos ver que en este rompimiento los niveles de los high volume node que identificamos en semanas anteriores los fuimos utilizando como target, ¿ah? Entonces, por lo tanto, en el momento de que se hace el rompimiento, son zonas que nosotros podemos ocuparlas como take profit, ¿ven? Como take profit, ¿ya? Take profit, ¿ah? Y se pueden ir haciendo cierres parciales para los que hacen swing, o para los que hacen scalping lo van viendo como zonas posibles de salida. Bien, entonces vamos a actualizar los niveles de esta semana. Bien, ya hemos eliminado los niveles que ya han sido testeados. ¿Qué podemos observar? Tenemos un perfil de volumen, de tipo multimodal, donde tenemos varias zonas de concentración de nodos de volúmenes. Por lo tanto, ahí vamos a identificar nuestros high volume nodes. Tenemos el POC de esta semana que acaba de terminar, que se encuentra en la parte inferior, donde se negociaron 6.519 contratos. Lo vamos a poner en línea continua y vamos a ir escalando todos los high volume nodes más importantes, donde eventualmente el precio podría tener algún tipo de reacción en caso de retroceso. Tenemos todos los high volume que vamos a ir destacando. Ya. Tenemos evidentemente este que está acá. Ya.
donde estamos ahora haciendo soporte. Por encima podríamos destacar donde hizo máximos, ¿ya? Y por abajo podríamos destacar también tal vez este high volume no que tenemos acá. Bien, yo creo que con eso ya podríamos definir como zona de interés importante en el euro dólar. Que también tenemos definido acá, tenemos también unos niveles gamma. Recuerden que yo utilizo niveles gamma también para mi análisis y mi trading. Que lo que son los niveles gamma son, se obtienen del mercado de opciones financieras. Recuerden que normalmente una de las maneras que hacen trading los fondos de cobertura, los dealers, ya es que van teniendo cartera no solamente en renta variable, en futuro, en acciones, sino que también en mercados derivados como las opciones financieras. Y claramente el comportamiento de los market makers al realizar sus coberturas en los mercados de futuro, acciones, o el mercado de los activos subyacentes, tienen repercusiones en este tipo de mercados. Así que por lo tanto aquí calculamos los niveles gamma que se realizan en base a fuente propia, utilizando herramientas de Quick Strike y de Spot Gamma. Bien, entonces estos niveles, que son una concentración de opciones en Open Interest fuerte, grande, son niveles que pueden funcionar como imán y también pueden funcionar como zonas de reacción, ¿ya? Por lo tanto, el precio en el caso del euro dólar, ¿cuáles serían las hipótesis que tendríamos para esta semana? Tenemos el call wall identificado en el 1.09. 1.09. Por encima del 1.09, si bien es cierto, también tenemos niveles importantes destacados. Hasta el momento está haciendo esta corrección por debajo del call wall. El call wall, que lo que es un muro importante de opciones call, ¿ya? Que donde ahí normalmente el market maker y los dealers realizan sus coberturas. Por lo tanto, funcionan normalmente como pueden funcionar, no que funcionan siempre, pueden funcionar en este caso como resistencia. Entonces, básicamente, el escenario sería el siguiente: si el precio vuelve a reingresar al área de valor que tenemos identificado, el área de valor semanal, podríamos ir a buscar correcciones a estos high volume node que hemos identificado, ¿ya? Incluso poder retomar nuevamente algunos niveles por debajo, cercano incluso al put wall que tenemos identificado en la zona del 1.05, ¿ya? Por lo pronto, ¿qué es lo que estaré yo atento? La reacción a este nivel de esta zona, que está entre el 1.079 y 1.080. Si el precio reacciona en forma alcista y me logra romper este latch gamma, podríamos ir a buscar niveles en dirección al call wall, estar atentos si este nivel del call wall es rechazado y eventualmente, si este nivel es roto, ir a buscar niveles superiores que hemos identificado en análisis de semanas anteriores. ¿Cuál es la clave aquí? La clave es que si reingresa al área de valor, el área de valor del perfil de volumen, tenemos este perfil de volumen semanal. Si reingresa al área de valor de esta semana, es probable que el precio siga o continúe buscando negociación dentro de esta área de valor. A pesar que es extensa, podríamos decir que por lo menos podría buscar negociaciones hasta esta zona, incluso hasta el latch gamma que tenemos identificado en el 1.07. Ahora, ¿qué es importante destacar acá? Que los delta que podemos observar en el euro dólar, tenemos una disminución del delta positivo y vemos que en este rechazo a zonas cercanas al call wall se ha activado el delta negativo. Por lo tanto, este delta negativo significa que posiblemente estén entrando ventas agresivas durante por lo menos la sesión
de cierre del día viernes 7 de marzo. Por lo tanto, eso indicaría que probablemente exista la corrección hacia la zona que ya hemos indicado. Eso sería por lo menos el escenario para el caso del euro dólar. Bien, seguimos con el siguiente activo, que sería el oro. El caso del oro, todavía nos mantenemos en esta estructura acumulativa, distributiva de 1, 2, 3, 4 semanas. Todo el mes de febrero llevamos esta estructura Wyckoff lateralizado. ¿Y qué podemos identificar? Que los niveles que graficamos en el análisis de la semana anterior fueron totalmente testeados. Aquí comienza la semana con una corrección alcista. Mire donde rechaza, este High Volume Node rechaza, zona que habíamos marcado la semana pasada. Entonces son zonas que nosotros podemos ir gestionando como salida en caso de que vayamos con patrones, en este caso alcistas. Bien, vamos a actualizar los High Volume Node. Entonces, observando el perfil de volumen de la semana que acaba de terminar, destacamos los High Volume Node, los nodos de alto volumen que tenemos en la semana reciente. Tenemos este nivel de soporte, este nivel de soporte. Ya tenemos el POC de la semana, que ahí se negoció en total 4.627 contratos. También tendríamos este nodo de alto volumen que tenemos por encima, y yo me atrevería a destacar también donde está haciendo máximos. Ya podríamos destacar este High Volume Node que tenemos aquí. Ya, ese también sería interesante destacar. Vamos a actualizar los colores que tenemos abajo. Bien, también podríamos destacar un poco esto que tenemos acá, este High Volume Node que tenemos aquí, que está haciendo los mínimos. Y podría ser este High Volume Node, porque en realidad ese de ahí es donde me está haciendo los máximos. Por lo menos está parando los máximos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es importante que destaquemos? Que acá tenemos un perfil de volumen customizado correspondiente a toda esta estructura Wyckoff, Por lo tanto, claramente todavía nos encontramos negociando en esta zona. ¿Cuáles serían las oportunidades de entrada? Tendríamos que buscar oportunidades de entrada mientras se mantenga esta estructura acumulativa distributiva, siempre por el área del VAL o del VAC, y buscando salidas cerca de la zona central de la estructura acumulativa distributiva, en este caso el POC del Wyckoff. Ahí donde tendríamos que buscar salida. Por lo pronto, también tenemos identificado algunos niveles gamma. Tenemos un put wall identificado en el 5.850, donde ha hecho mínimos en esta estructura. Ya tenemos un latch gamma en el 2.900, otro en el 2.950 y un call wall en el 3.000. Por lo tanto, ¿qué podríamos teorizar aquí? ¿Qué podríamos teorizar? Básicamente lo siguiente. Fíjense como aquí posiblemente hemos tenido esta sacudida bajista del oro, ¿ya? Que podríamos interpretarlo como un posible inicio del salto al arroyo, un salto del jack que le llaman en el modelo de la teoría de Wyckoff, ¿cierto? Por lo tanto, si el precio lograra consolidarse por encima de este POC del Wyckoff, se logra considerar por encima de esta zona, vamos a ponerlo con verde mejor, se logra considerar por encima de esta zona, podríamos ir a buscar el latch gamma cercano al máximo histórico del oro en la zona del 2.950, 2.960 valor spot. ¿Ya? Valor spot. Bien. Entonces, ¿qué es importante aquí tener presente, chicos? ¿Qué es importante tener presente? Que como estamos en una estructura lateralizada, podríamos tener eventualmente una zona operativa de giro para reingresar a esta estructura. Por lo tanto, en esta zona, que vendría a ser una zona operativa, tendríamos que estar atentos al giro. Si es que hay patrones de giro, tendríamos que buscar nuevamente salida
en la zona cercana al 2910, que es la zona aproximadamente del POC de esta estructura, ¿ya? Pero también, dada el contexto que tenemos aquí como estructura Wyckoff, esto podría significar que haga un breakout, vaya a buscar nuevo máximo histórico y vaya a buscar el call wall, que lo tendríamos identificado en el 3000. ¿Ya? Ahí estaría el call wall identificado en 3000. No hay que perder de vista, ¿ya? Ese call wall, ese muro de opciones que tenemos ahí. Bien. Ahora, por lo pronto, si el precio recupera, va a la baja y me cruza esta zona del 2910 aproximadamente, ¿ya? Siempre atento a este lache gamma, que podría rebotar y finalmente ir a buscar mínimos nuevamente, continuando esta estructura. Siempre teniendo presente que, independiente del trading que hagamos nosotros, si swing o es un trading de tipo scalper, tenemos que ir buscando estos high volume node como zonas posibles de salida, ¿ya? Y eventualmente como reversiones con patrones de giro con volumen. Ahora, ¿qué podemos apreciar acá? Haciendo un poco una lectura de los delta. Claramente tenemos un delta, por lo menos esta semana, donde los dos últimos días se ha destacado un incremento del delta positivo. Miren, fíjense cómo aquí se incrementó el delta positivo y se incrementó el delta positivo. Entonces, no me extrañaría que el día lunes a lo mejor vayamos a visitar zonas superiores cercanos al 2950 en el oro. Vámonos al siguiente gráfico, que sería ahora el SP500. ¿Ya? Bien, ¿qué podemos observar del SP500? Bueno, también tuvimos una estructura Wyckoff prácticamente desde la segunda quincena del mes de enero. Vamos a ampliar aquí la cantidad de perfiles. Vamos a poner 10 perfiles. Prácticamente todo el mes de enero tuvimos esa secuencia Wyckoff, esa estructura Wyckoff aquí, ¿ya? Y finalmente se ha convertido en una distribución. Mira cómo rompe esta estructura que habíamos identificado la semana anterior. Teníamos esta estructura mayor también lateralizado, pero rompe con todos estos anuncios de la guerra comercial que ha iniciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hemos tenido aquí las consecuencias de una caída prácticamente desde la última semana, desde el 6.000 hasta el 5.700. Fíjense, ya hemos caído prácticamente 250 puntos, ya en prácticamente 2 semanas. Eso es bastante en el SP500. Bien, entonces recuerden que aquí estamos mirando valor cash, ya no estamos mirando valores futuros, estamos mirando valor cash. En este momento, hasta el día viernes 7 de marzo, el spread entre el cash y el futuro eran de 9 puntos. Así que para los que operen futuro tienen que tener claro ese spread que hay entre futuro y el mercado al contado. Bien, entonces, ¿cuáles serían los escenarios que nosotros vimos esta semana que acaba de terminar? En este rompimiento, el precio fue a buscar a estos niveles que nosotros teníamos identificados. Miren cómo acá rechaza estos high volume node durante esta semana, cae como la lluvia. Miren cómo va rompiendo los niveles que nosotros habíamos identificado. Aquí frena en estos high volume node, frena en ese high volume node, frena en ese high volume node, frena en ese high volume node y frena en ese high volume node. Sí, por lo tanto, niveles tanto de la semana anterior como de la semana anteriores, prácticamente, porque estos son niveles que estuvimos trabajando en 5.750, los estuvimos trabajando en octubre, noviembre del año pasado. Ya son high volume node que nosotros graficamos hace 3 meses atrás, prácticamente, o 2 meses atrás. Bien, han sido totalmente testeados y cumplidos. Vamos a actualizar los niveles entonces del SP500. Bien, hemos limpiado el gráfico, eliminando las zonas que ya han sido testeadas, y vamos a actualizar los high volume node de la semana que acaba de terminar. Vamos a mantener ese high volume node donde hizo mínimos durante esta semana. Tenemos por acá el POC
de la semana, donde se negociaron 33.430 contratos. 33.000 contratos. Vamos a ver, a identificar por encima. Por acá tenemos este High Volume Node aquí. Todo de acá. Este. Acá estamos en el 5.842. Por acá encima 5.912. Y finalmente este de 5.848. Bien, esos serían los high volume no más importantes. Y podríamos también destacar que este está muy cerca, no, en realidad está muy cerca del POC, así que lo vamos a dejar tal cual. Bien, entonces, ¿qué podríamos afirmar aquí? Bueno, tenemos varios niveles gamma identificados en el SP500. ¿Ya? Recuerden que todos estos niveles gamma yo los voy publicando en mi canal privado de Telegram que yo tengo con mis alumnos. Todos los días estos niveles se van actualizando. No son niveles que duren una semana. ¿Ya? Los vamos actualizando. Puede que duren una semana o varios días, pero por lo general son niveles que uno los va actualizando diariamente. Bien, entonces, ¿qué podemos destacar aquí? Es que tenemos ubicado el call wall por lo menos hasta el día viernes 7 de marzo en el 5.830. Estuvimos prácticamente toda la semana con el call wall identificado en el 6.200 por acá arriba, ¿ya? Pero ya ha bajado a 5.830. Tenemos el put wall identificado en 5.650. Hoy día, el día 7 de marzo por lo menos, estuvo muy cerca del put wall hasta que empezaron los anuncios por parte de la rueda de prensa del presidente de la Fed, Jeremy Powell, y dado el contexto de los anuncios, hubo un repunte, digamos, al alza, recuperando prácticamente terreno desde el 5.660 al 5.760. O sea, recuperó prácticamente casi 100 puntos. Casi 100 puntos durante la parte de la sesión de hoy día. Ya que eso fue prácticamente todo lo que cayó, lo recuperó. Bien. Así que, ¿qué podemos tener presente también acá? Que por el momento, el gamma que tenemos identificado acá en el SP500 es un gamma negativo. ¿Por qué? Porque estamos por debajo del Volatility Trigger. Ya estamos por debajo del Volatility Trigger. Prácticamente toda la semana, tanto el SP500 como el Nasdaq, estuvimos con gamma negativo. ¿Qué significa que estemos con gamma negativo dentro del mundo de las opciones? Significa que los market makers, cuando hacen sus coberturas, aceleran los movimientos. Si el precio cae en el subyacente, ¿qué es lo que hace el market maker? Vende más para poder cubrir sus posiciones. Si el precio sube, ¿qué es lo que hace el market maker? Compra más para cubrir sus posiciones. Entonces, ese movimiento que hace los market makers de seguir comprando cuando el precio sube o seguir vendiendo cuando el precio baje, hace que aumente la volatilidad. Por eso que esta semana hemos tenido un mercado volátil, ¿ya? Con mucha volatilidad. Algunos dirán, oye, yo prefiero un mercado sin volatilidad. Bueno, todo va a depender un poco del estilo de trading que tengamos cada uno. Yo en lo personal prefiero días o semanas como la que hemos tenido, ya que si uno logra interpretar bien cuál es el espíritu ya tanto del institucional como del volumen como de las coberturas que hacen los market makers, podemos sumarnos a ese movimiento volátil en la misma dirección. Esa es la idea. Bien, entonces claramente en este momento, ¿qué estamos observando? Ha tenido un rechazo de la zona del put wall 5.650, ya ha recuperado terreno y el precio ha cerrado este día viernes 7 de marzo, ha cerrado por sobre el POC de la semana. Escenarios posibles es que si el precio se posiciona por encima de este POC semanal, podríamos ir a buscar niveles cercanos al Volatility Trigger que tenemos al 5.820. Recuerden que este nivel puede cambiar.
ya, y en dirección al call wall que estamos ubicados hasta el momento en 5.830. Sin embargo, es importante destacar que, si bien es cierto, pueden existir estos repuntes alcistas, ¿ya? En lo personal, yo creo que todavía hay margen para que el mercado siga cayendo, dado al tremendo gamma negativo que tenemos presente hoy en día, y también dado el contexto de que tenemos vencimiento masivo de opciones el 21 de marzo próximo, o sea, en 2 semanas más, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos observar? Que si el precio, independiente que tenga estos repuntes, mientras se mantenga por debajo del volatility trigger, significa que vamos a tener presión bajista. Siempre hay que ir observando dónde está ubicado el volatility trigger. Si el volatility trigger lo tenemos por encima del precio, vamos a dar siempre de preferencia cortos. Por lo tanto, si el precio se posiciona por debajo de este POC semanal, podríamos seguir buscando niveles cercanos al put wall, ver si este nivel se mantiene, y eventualmente, en lo personal, podríamos incluso tener posibilidades de llegar a niveles cerca del 5.500. Cerca del 5.500. El 5.500, niveles que tenemos en esta zona, ¿ya? Donde tenemos también high volume node de meses anteriores. ¿Por qué yo creo que tenemos esa opción? ¿Ya? Esa opción es que solamente estamos viendo repuntes alcistas. Es una opinión, recuerden que yo me puedo equivocar acá, ¿ya? Es porque si nos vamos a ver las opciones que tenemos previsto en el S&P 500, fíjense en este gráfico, ¿ya? De spot gamma, donde tenemos el gamma absoluto, ¿ya? Por lo menos hasta el día 7 de marzo, ¿ya? Recuerden que el precio ha cerrado más o menos por estos niveles. Pero fíjense básicamente qué tenemos acá. En el 5.000, casi incluso hasta el 5.000, 5.500. Aquí tenemos 5.500, gamma absoluto, 5.500. Prácticamente tenemos un vacío, ¿ya? Si llega incluso a romper el 5.500, perfectamente podríamos llegar hasta el 5.000, ¿ya? Básicamente no tenemos ningún precio en ejercicio importante entre el 5.500 y el 5.000, así que este nivel es la clave. Y por el contrario, por arriba, miren lo que tenemos acá, tenemos el 6.000. Tenemos el mayor gamma, lo tenemos ubicado en el 6.000, que es un latch gamma. Entonces, claro, este latch gamma en este momento me está sirviendo como resistencia, pero si perdemos el 5.500, prácticamente no tenemos nada hasta poder llegar incluso hasta el 5.000, ¿ya? Y recuerden que tenemos el vencimiento masivo de opciones el próximo 21 de marzo. Así que importante ya que tengan presente ese tipo de situaciones, ¿ya? Porque perfectamente aquí tenemos el vencimiento masivo, ¿ya? Esa es la cantidad de opciones, tanto put y call, como están previstas para su vencimiento para el día 21 de marzo. ¿Ya? Así que todavía tenemos un pequeño margen que, en mi opinión, pudiera continuar esta reacción o esta corrección bajista, y además todo esto sumado en el contexto de que tenemos que tener muy presente los anuncios que pueda estar haciendo el gobierno de Estados Unidos en base a los movimientos y políticas comerciales que están anunciando en los últimos días y semanas. Y eso claramente es lo que nos tiene en este punto de esta corrección, ¿ya? En gran medida. Bien, así que por lo tanto, volvemos al gráfico. Hipótesis entonces: si el precio logra posicionarse por encima, ya sabemos, call wall, y donde tenemos gran cantidad de opciones gamma, máximo hasta el latch gamma del 6.000. Por el contrario, ya si rompo estos niveles, vamos buscando los high volume node que tenemos identificados, mirando siempre el 5.500, y si llegara a perder el 5.500, prever una caída importante, ¿ya? Ahora, mirando los delta, claro, tenemos aquí un repunte delta positivo, pero nada importante,
Nada importante. Yo la verdad que ese delta con ese volumen no me convence. Así que, por lo tanto, mientras estemos siempre ubicados por debajo del volatility trigger, vamos a buscar posiciones en cortos. ¿Dónde puedo acceder a esta información de los volatility trigger? Insisto, mis alumnos pueden acceder en mi canal privado que yo tengo de Telegram, ya de Lolo Trading Order Flow, donde publicamos diariamente este tipo de niveles. Vamos al DAX. El caso del DAX, estamos nuevamente haciendo máximos históricos. Aquí, como la mayoría que me sigue sabe que no tengo data de gamas ni de opciones en el DAX, así que por lo tanto vamos a utilizar solamente niveles de referencia de volúmenes. Entonces, ¿qué podemos apreciar? Que durante la semana que acaba de terminar se ha roto esta estructura Wyckoff. Se ha roto esta estructura Wyckoff que teníamos identificado aquí prácticamente de todo el mes de febrero. Vamos a ver aquí. Ahí estamos. Toda esta estructura Wyckoff se ha roto. Ya entonces tenemos prácticamente este breakout, este salto al arroyo, con este retroceso al arroyo que está en este momento haciendo soporte en lo que fue el POC de la semana del 14 de febrero. ¿Ya? De la semana del 12 al 14 de febrero de este año. ¿Ya? Así que vamos a actualizar un poco los niveles. Este perfil de volumen corresponde al perfil de volumen de esta estructura Wyckoff. ¿Ya? Fíjense como aquí básicamente el POC lo teníamos ubicado en el 2554. Lo voy a mantener, este perfil de volumen. Lo voy a mantener porque claramente está rechazando estar en el área. Entonces yo necesito que me confirme este rechazo. Entonces, si vemos los niveles que habíamos indicado el análisis anterior, vemos que efectivamente, por lo menos, los niveles que pusimos de soporte fueron totalmente testeados y cumplidos. Vamos a actualizar los niveles. Bien, actualizamos entonces el máximo histórico. Máximo histórico que ahora lo tenemos ubicado en el valor de 23.477 valor cash. Prácticamente la diferencia, el spread entre futuro y cash es prácticamente 2 puntos. Ya casi no hay diferencia. Entonces ahí tenemos el nuevo máximo histórico del DAX. Y vamos a identificar los nuevos niveles. Ya hicimos mínimos en esta zona. High Volume Node. Semanal. El DAX. Vamos marcando los niveles más importantes. High Volume Node. High Volume Node. Ya acá tenemos esta zona que tenemos acá. El POC de la semana que acaba de terminar, donde se negociaron en total 1076 contratos en el 23.111.97 valor cash. ¿Ya? Y por encima del precio prácticamente no tenemos ningún high volume node importante a destacar, no tenemos ninguno, pero sí vamos a marcar cerca de los máximos. Yo me traería a decir este que está acá. ¿Ya? Ese high volume node donde estábamos haciendo los máximos. Bien. Entonces, hipótesis para la semana que viene en el DAX. Hipótesis posibles es que si el precio se consolida por encima del POC de la semana que acaba de terminar y me abandona el área de valor, de la semana, área de valor semanal, vamos a poner con blanco mejor, me abandona y se posiciona por encima de esta área de valor semanal, iríamos a buscar nuevos máximos históricos. ¿Ya? ¿Cómo trabajamos los máximos históricos? Tenemos que trabajarlo con patrones de agotamiento de tendencia a las reversiones. No hay que trabajarlo como resistencia, eso es un error. Puede que sea resistencia, pero no necesariamente. Entonces siempre tenemos que trabajarlo con patrones de agotamiento de tendencia. ¿Ya?
Ahora, en el caso que el precio reingrese al área de valor, habría que estar muy atento al POC de la semana, si hay rechazo, y si me rompe ese POC a la baja, tendríamos que ya ir buscando los niveles que hemos detectado esta semana que acaba de terminar, y teniendo siempre como nivel clave el POC de la estructura Wyckoff de 3 semanas. Estamos hablando en la zona del 22.520 aproximadamente. Esta zona. ¿Ya? Que ahí esta zona también sería posible zona de rechazo. Bien. Entonces, muy atento a si ingresa al área de valor y cómo reacciona al POC de la semana del DAX. Ahora, en cuanto a los delta, podemos ver que esto tiene espíritu comprador. Fíjense cómo tenemos delta positivo, delta positivo, delta positivo. Entonces ya nos está dando una señal que este índice va al alza, totalmente en correlación inversa con los índices americanos. A diferencia de los índices americanos van bajando, el DAX alemán no ha parado de subir en este rally. ¿Ya? No ha parado de subir este rally. ¿Ya? Así que bien por los operadores del DAX. Vamos al siguiente activo, que sería el Nasdaq. Que es lo que tenemos en el Nasdaq, muy similar a lo que hemos estado viendo en el S&P 500. Ya aquí estamos en valor cash. En este momento tenemos un spread con los futuros de 43 puntos. La gente que opera futuro del Nasdaq tiene que sumar a estos valores 43 puntos hasta el momento, hasta el viernes 7 de marzo. ¿Ya? Tengo este perfil de volumen customizado que tengo acá a mi derecha. Básicamente todo este volumen negociador. Este volumen negociador que yo tengo acá me está indicando que es volumen vendedor. Fíjense, prácticamente ahí comenzó la caída, el rompimiento, el breakout bajista. Y ahí parte la corrección. ¿Ah? Así que en el momento que esto se recupere, porque en algún momento va a tener que recuperarse, hay que estar muy atento a estos niveles, entre el 21.400 al 21.600, porque le va a costar pasarlo. Le va a costar pasar el Nasdaq esos niveles. Bien, entonces, ¿qué podemos apreciar? Básicamente, los high volume node que nosotros identificamos en los últimos análisis o los análisis anteriores han sido testeados en esta caída. Mira, fíjese acá hasta la corrección, target, corrección bajista. Siempre miren dónde para el precio. En los high volume node que hemos identificado, miren dónde para el precio. Estos niveles los marcamos las semanas anteriores. Entonces siempre tenemos que mirar esos niveles más que como niveles de entrada, sino que como niveles de target, como niveles de take profit, si vamos en posiciones de corto o largo. Y eventualmente, si tenemos patrones de reversión, buscamos la reversión. En este caso, por ejemplo, el mínimo que lo hizo en el POC, en un POC semanal anterior, mire, aquí hizo los mínimos. Fíjense cómo esta caída, que fue con un delta climático, delta negativo climático, y fíjense cómo prácticamente ese tremendo delta se desinfla y hace una rotación con delta positivo. Eso ya es un patrón de reversión. Cuando tenemos un delta climático, en este caso bajista, y el siguiente, ¡pum!, disminuye drásticamente o simplemente hay una rotación de delta negativo a delta positivo. Eso ya es una señal de que hay un juego entre las órdenes activas y pasivas, ¿ya? O sea, que están cerrando las órdenes agresivas de venta y están abriendo las órdenes pasivas de compra, ¿ya? Los típicos patrones de absorciones. Bien, y por lo tanto el precio recupera. Movimiento muy similar al que hizo el S&P 500 el día de hoy. Entonces, vamos a actualizar los niveles. Una vez limpiado el gráfico, vamos a actualizar los niveles, los high volume nodes, los nodos de alto volumen más importantes esta semana. Ya mantenemos este que ya habíamos identificado semanas anteriores. Podríamos destacar el POC de la semana. Lo tenemos aquí. POC semanal. Ya se negociaron ahí en total. Se negociaron ahí 3.764 contratos. POC semanal. Bien.
Vamos también a colocar este High Volume Node aquí, que hemos identificado. Ya por encima, vamos a colocar este que está por encima como resistencia. Ya podríamos tener esto que estar acá y lo que tenemos aquí y finalmente lo que tenemos aquí. Ahí. Bien. Por debajo del precio vamos a destacar este que tenemos acá. Y acá abajo yo me atrevería a decir lo más importante, el que más me llama la atención, este que está aquí. Ahí tendríamos identificados nuestros nodos de alto volumen. El precio, ¿dónde cierra en la semana? Cierra al interior del área de valor. Vamos a ubicar un poquito el gráfico más arriba. Entonces, fíjese donde tenemos ubicado el Volatility Trigger. Está por encima del precio. O sea, estamos con presión bajista. Estamos con gamma negativo. ¿Qué significa gamma negativo? Repito, lo mismo que vimos en el SP500. Significa que hay mayor volatilidad. Y si hay mayor volatilidad, los movimientos son más erráticos. Muchas veces los soportes y la resistencia no se respetan. ¿Ya? Así que claro, puede ser una buena oportunidad para hacer un swing. Sí. Pero hay que estar muy atento con los stop loss, sobre todo para los que somos scalper y que trabajamos un poquito apalancado con el tema de los futuros, porque cuando estamos con gamma negativo perfectamente nos puede dejar afuera. ¿Ya? Ahora, en lo personal, yo que soy scalper y trabajo con mini, no trabajo con micro, claro, ¿cómo lo hago acá? Cuando estoy con gamma negativo, mi consejo es simplemente ir por ratios pequeños. ¿Ya? En el caso del SP500, ir solamente por ratios máximo 1 a 1, entrar y salir y seguir la volatilidad. Por lo menos en mi opinión. ¿Qué podemos ver acá? Entonces, el precio está cotizando dentro del área de valor de la semana que acaba de terminar. Estamos ahí. Por lo tanto, si el precio se mantiene dentro del área de valor, ya, puede que eventualmente quiera ir a cotizar nuevamente esta zona. Siempre buscando el POC de la semana que acaba de terminar. Pero este POC existen dos opciones acá. O lo rechaza, dado que estamos con gamma negativo y el Volatility Trigger se mantiene por encima del precio. Hay que ver cómo amanece toda la próxima semana, porque el Volatility Trigger en 21.100 por lo menos lo teníamos ubicado ahí hasta el viernes 7 de marzo. Pero esto, insisto, puede cambiar. La gente que se ha formado conmigo, que está en mi canal privado de Telegram, se puede informar de estos movimientos de niveles gamma en mi canal de Telegram. Ahí yo los publico todos los días. Entonces, básicamente, ¿qué podemos ver ahí? Apenas se rechace, si es que se rechaza esto, podría continuar en dirección al latch gamma. Y como estamos con un gamma negativo, normalmente estos niveles puede romperlo. Más errático. ¿Ya? Entonces, si el precio cae y se posiciona por debajo del 20.000, por debajo del gamma al 20.000, significa que podríamos ir a buscar ya posiciones o correcciones mayormente bajistas. Y en mi opinión, pienso que por lo menos todavía le queda una semanita. ¿Ya? A no ser que existan anuncios fundamentales por parte del gobierno de Estados Unidos que sean favorables, ¿ya? Y que haya o exista o se observe un cambio de conducta de las últimas políticas y anuncios que han tenido el gobierno de Estados Unidos en cuanto a su política comercial exterior. ¿Ya? Lo importante acá, desde el punto de vista técnico, es que si el precio se mantiene por debajo del Volatility Trigger, vamos a buscar siempre presiones bajistas. Ahora, por el contrario, si el precio lograra posicionarse por encima de este POC y vemos que el Volatility Trigger se acerca, podríamos ir a buscarlo. ¿Ya? Pero también tenemos el POC de la semana antepasada acá. ¿Se fijan? Que este es un tremendo nodo de alto volumen. Por lo tanto, también esta zona podría ser una zona solamente de una pequeña corrección alcista
para continuar la caída. Entonces, son importantes el POC del mes o de la semana, mejor dicho, que acaba de terminar. ¿Qué es lo que podemos ver en los deltas? Miren, fíjense los deltas. El día jueves, el día viernes. Ya, esto es una pequeña corrección, pero sin fuerza. Tenemos mayormente delta negativo con ventas agresivas fuertes y volumen importante. Fíjense cómo se ha incrementado este volumen con delta negativo en los 2 últimos días. ¿Ya? Vamos a observar cómo vemos los gamas. ¿Qué podemos ver los gamas absolutos del Nasdaq? Vamos a ver acá. Y claro, efectivamente, recuerden que nosotros estamos aquí en valor cash cotizando en cerca del 20.160, 170. ¿Ya? 20.170. Estamos en esta zona. En esta zona. Ahí está. En esta zona. Entonces, nivel clave. Fíjense el nivel clave, 20.000. Justamente donde tenemos ubicado el put wall. Si rompe el 20.000, mire, tenemos prácticamente la pista libre. ¿Hasta dónde? Hasta el 19.500. Y la pista libre ¿hasta dónde? Hasta el 19.000. Entonces, este nivel clave, el 20.000, si se pierde, ya sabemos que probablemente, dado el contexto que tenemos vencimiento masivo en 2 semanas más, el 21 de marzo, y no tenemos una mayor visualización de opciones o de gama absoluto por debajo del 20.000 y que estamos con gama negativo, el precio pierde este nivel y nos vamos al 19.500 y posiblemente hasta el 19.000. ¿Ya? Así que yo creo que todavía nos queda un poco más. Insisto, me puedo equivocar. Ojalá me equivoque. Pero eventualmente, desde el punto de vista técnico, yo por lo menos veo que todavía esta corrección bajista aún no termina. Por lo menos en lo que viene para la próxima semana. Bien, y nos vamos finalmente al último activo, que sería el petróleo. ¿Qué vemos del petróleo? Bueno, algo también tenemos una tendencia totalmente negativa. Vamos a ver los niveles que anunciamos la semana anterior. Hubo un Wyckoff prácticamente que se realizó durante casi todo el mes de febrero, ¿cierto? Este Wyckoff que terminó en una distribución con este breakout bajista y finalmente va testeando los niveles que nosotros teníamos anunciado de la semana anterior. Miren, ahí, acá, ¿ya? Y finalmente estos niveles que teníamos de semanas anteriores donde hizo target. Recuerden, estos niveles siempre mirarlo como target, como objetivos, ¿ya? Donde finalmente testea el precio a la baja en el latch gamma que teníamos ubicado en el 67, ¿ya? Y hace superada en el put wall de 65, ¿ya? 65, imagínense que estuvimos cerca de los 100 el año pasado. Estuvimos cotizando arriba de los 100 ya el año pasado, y ahora ya vamos a 65 dólares el barril. Así que por lo tanto, el put wall prácticamente lo testeó al tick, ¿ya? No tengo referencias para abajo porque este activo antes no lo teníamos considerado en nuestro análisis y simplemente no tengo niveles de high volume node de análisis anteriores, porque este lo empezamos a trabajar, me acuerdo, como por ahí por el mes de octubre o tal vez septiembre del año pasado. Entonces, claro, no habíamos estado en estos niveles. Por eso que no tengo high volume node ahí. Bien, entonces vamos a actualizar los niveles. Una vez limpiado el gráfico, vamos a hacer un poquito de zoom. Recuerden que estamos en perfiles de volúmenes semanales y vamos a comenzar destacando los high volume nodes más importantes de la semana que acaba de terminar. ¿Ya? Vamos graficando los más importantes. ¿Ya? Acá tendríamos, esto ya vendría a ser todavía resistencia. ¿Ya? Y acá tenemos el POC de la semana, que tuvimos 5.993 contratos en el petróleo. Bien, y
por debajo podríamos destacar esto que está acá, este high volume que tenemos acá, donde está haciendo los mínimos, los últimos mínimos. Bien, entonces, fíjense algo interesante, ¿eh? Yo tengo este perfil de volumen customizado de toda esta caída, toda esta corrección bajista que comenzó prácticamente el 15 de enero, cuando estábamos marcando casi 80 dólares. Ya en valor spot, ya entonces tengo estos nodos de altos volúmenes. ¿Por qué? Porque en el momento en que recupere estos niveles, estos son niveles que vamos a ir a buscar. Eso va a ser cuando el precio vaya de vuelta. Entonces por eso estamos fijando ese perfil de volumen custom a nuestra derecha. Pero, ¿qué podemos sacar en conclusión de este perfil que tenemos a la izquierda? Que aquí hay mucho volumen negociado, por lo tanto, el precio cuando quiera recuperar esta zona no va a ser sencillo, va a ser difícil. Miren todo este volumen que tenemos aquí, toda esta zona va a ser difícil romperla. Esta zona aquí también va a ser difícil. Por eso que el precio, miren, fíjense cómo rechaza, pasa, porque aquí tenemos mucho volumen negociado. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles serían las hipótesis para esta semana que viene? Básicamente tenemos un put wall identificado en 65.000, perdón, en 65 puntos, aquí, 65, aquí estamos, el put wall. Mientras este put wall se mantenga vigente, y esto, insisto, se puede corregir, el precio podría hacer algún tipo de corrección a este POC de la semana, y si rechaza este POC podríamos movernos nuevamente a esta zona, máximo hasta el call wall. Por algo el call wall bajó, el call wall lo teníamos identificado mucho más arriba la semana pasada y ahora bajó. Eso ya es una señal de que hay presión bajista. ¿Ya? Si el precio lograra posicionarse por debajo de este POC semanal reciente, va a buscar este nivel y ver si este put wall aún se mantiene vigente. Podríamos buscar una corrección, un patrón de giro, de reversión, pero si rompe este put wall que tenemos identificado en 65.000, tendríamos que ir a buscar niveles inferiores, definitivamente. ¿Ya? Por lo pronto, ¿qué podemos observar? Fíjense en esta estructura que tenemos aquí, prácticamente del miércoles al viernes, que fueron 3 días. ¿Ya? Fíjense cómo acá, si bien es cierto, tenemos un delta negativo climático el único día, pero básicamente todo el resto de los días visualizo mayormente un delta positivo. Por lo tanto, ya me está dando señal que por lo menos aquí muchos han cerrado sus posiciones de cortos y están empezando a abrir posiciones en largo. Así que habría que estar atentos si existe esta corrección. ¿Ya? Yo creo que tal vez podríamos estar un par de días lateralizados aquí, ¿ya? Por lo que estoy viendo. Si rompe este put wall bajo el 65, ya sabemos, buscamos niveles inferiores. Y si rompemos este nivel del 68, ya sabemos hasta el call wall. Bien, amigos, espero que puedan sacar provecho de estos análisis. Los invito a los que no están suscritos al canal que se suscriban, pongan su like, activen la campanita para que les avise cuando haya nuevo material publicado en este canal. Ya siempre se agradece cualquier tipo de comentario en los videos. Esto ayuda para que también de alguna manera se haga un poquito más viral también los contenidos, y así también a uno motivarlo para seguir desarrollando más contenido. También los invito a que si alguien tiene alguna sugerencia, también lo deje en su comentario. Si alguien quiere que veamos otro activo, si yo tengo la data disponible, ni un problema, lo podemos revisar en futuros análisis. Bien, amigos, un abrazo a todos y que tengan muchos profits esta semana.